Dicen que el pasado nunca se queda atrás, que los lugares y los objetos guardan pedazos de quienes los habitaron. Es por eso que en este capítulo te invito a que me acompañes a escuchar los 3 testimonios que tengo preparados para ti. 2 historias me fueron enviadas. Una de ellas es tomada desde internet. Un departamento frío que resguardaba una fuerza desconocida. Una casa nueva que ocultaba una presencia inquietante y un antiguo tambor que cargaba con secretos de generaciones pasadas. Apaga las luces, sube el volumen. Estás en tu dosis semanal de historias de terror. Soy Oscar Morales y te pido me acompañes a escuchar las historias que tengo preparadas para ti. La primera historia es enviada de manera anónima. Esta persona nos cuenta lo siguiente. Cuando nos casamos, mi esposa y yo estábamos llenos de ilusión. Encontramos un pequeño departamento en renta, perfecto para empezar nuestra nueva vida juntos. Aunque carecía de muebles y había sido recientemente remodelado, lo vimos como un lienzo en blanco. Era frío, sí, pero pensamos que con el tiempo y nuestra presencia, aquel lugar adquiriría calidez. Los primeros días fueron emocionantes. Apenas teníamos lo esencial: una sala comedor, un refrigerador, una estufa y por supuesto nuestra recámara. Poco a poco comenzamos a llenarlo de muebles, decoraciones, fotos y recuerdos. Sin embargo, algo extraño ocurría. El lugar nunca dejaba de sentirse helado, como si las paredes no lograran retener nuestro calor. Intentamos de todo: alfombras, cortinas gruesas, lámparas cálidas, pero nada cambiaba. Pronto notamos algo más. Las noches, a cierta hora, se tornaban inquietantes. Escuchábamos crujidos que parecían venir de las paredes o del techo incluso. Al principio pensamos que se trataba de la tubería o del movimiento natural del edificio, pero los ruidos eran demasiado claros y constantes. Después de unos días, los crujidos se convirtieron en golpes suaves, rítmicos, en las puertas del departamento. La primera vez que ocurrió me levanté, seguro de que era algún vecino confundido o tal vez una broma, pero al abrir, no había absolutamente nadie afuera del departamento. Quiero aclarar algo de los golpes en el techo, y es que era imposible que fuera otro vecino, puesto que arriba de nosotros no había absolutamente nadie, más que la azotea, y nadie solía subir de noche. Era muy raro de que alguien estuviera a tan altas horas arriba, en el frío. Pasaron semanas antes de que habláramos de ello. Mi esposa y yo éramos escépticos, personas prácticas. Intentábamos justificar lo que ocurría, ignorarlo incluso, pero el ambiente en el departamento se volvía cada vez más pesado. Sentíamos la constante presencia de alguien más entre nosotros, como si unas sombras invisibles se movieran junto a nuestras cosas. Finalmente decidimos pedir ayuda. Llamamos a un sacerdote para bendecir el departamento, esperando que eso bastara para traer paz al lugar. La ceremonia fue muy breve, pero hasta cierto punto creo que muy reconfortante. Al menos por un tiempo. Los golpes en las puertas cesaron por unos días y aunque seguimos sintiendo el lugar algo frío, nos esforzamos por ignorar lo demás, pero no tardó en empeorar. Comenzaron a ocurrir cosas que ya no podíamos justificar. Los objetos se movían por sí solos, a veces en nuestra presencia. Un libro que estaba sobre la mesa aparecía en el piso. Una cuchara que dejábamos en el fregadero terminaba en el piso. Nada era demasiado dramático, pero lo suficiente para helarnos la sangre. Al mismo tiempo, mi esposa y yo comenzamos a discutir. No sabíamos por qué, simplemente había un constante malestar entre nosotros. Cosas insignificantes se convertían en peleas que no tenían sentido, como si algo estuviera alimentando una tensión que simplemente no era nuestra. Fue entonces cuando la mamá de mi esposa intervino. Le contamos lo que estaba pasando y ella, preocupada, contactó a alguien que hacía limpias. La persona llegó una tarde, cargando hierbas, incienso y otros objetos que no supimos identificar. Recorrió el departamento, murmurando, en un tono que a ratos sonaba casi amenazante, como si estuviera regañando al aire. Cuando llegó al baño, se detuvo en seco, nos miró
y dijo que aquel era el punto donde la energía se concentraba. Nos indicó que debíamos dejar allí una Biblia abierta y una cruz, ambas bendecidas, y no tocar nada durante al menos 3 años. Sin discutirlo mucho, lo hicimos al pie de la letra. Cerramos el baño, que quedó como una especie de bodega y evitábamos siquiera mirarlo. Al principio no sentíamos ningún cambio, pero poco a poco las cosas comenzaron a calmarse. Los golpes cesaron, los objetos dejaron de moverse y el ambiente se volvió más liviano. Incluso nuestras peleas desaparecieron. Han pasado años desde aquel entonces. Aquella Biblia y la cruz permanecieron en el baño durante 3 largos años, como nos indicaron. Finalmente, un día las retiramos, con algo de miedo, pero afortunadamente nada ocurrió. Desde entonces no hemos vuelto a experimentar nada extraño en el departamento. Sin embargo, cada que hablo con alguien y me menciona sentirse incómodo en su hogar, no puedo evitar tener una especie de regresión a aquellos días de malestar. Gracias por enviarnos tu historia Espectro Podcast. A la persona que nos está escuchando, le recuerdo que puede enviarnos su historia a través de los comentarios en YouTube, a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com. Esta historia en lo particular me ambienta, por alguna extraña razón, como si conociera el lugar. No sé cómo te imaginaste tú el baño, el comedor, la cocina de donde se caían las cosas, pero espero que tal como a mí, esta historia te haya teletransportado a incluso vivir la experiencia. Vamos con la siguiente historia, que es enviada por una persona de nombre Boris. Cuando tenía 13 años, mi familia y yo nos mudamos a una nueva casa. Bueno, nueva para nosotros porque era evidente que aquellas casas ya tenían bastante historia. Su fachada destacaba entre las demás, a decir verdad. La pintura estaba desgastada, como si el tiempo y el abandono la hubieran marcado. Mis padres dijeron que era una ganga y que con un poco de pintura y arreglos quedaría más que perfecta. Pero desde el primer día, aquella casa me pareció diferente, incluso incómoda. Llegamos emocionados con las cajas, el ruido de los muebles y el caos de siempre al mudarse. Al llegar tarde, me tocó quedarme en el cuarto más alejado, al final de un pasillo largo y mal iluminado. Nadie quiso ese cuarto porque daba la impresión de estar más frío que el resto de cuartos, pero yo intenté no quejarme. Pensé que era buena oportunidad para tener mi espacio lejos del bullicio. La primera noche en ese cuarto fue cuanto menos inquietante. Aunque estaba agotado por la mudanza, me costó dormir. Sentía una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera mirándome desde algún rincón. Cerré los ojos con fuerza, diciéndome que todo era mi imaginación. Pero esa sensación de ser observado no desapareció. Una noche después me quedé despierto hasta tarde haciendo tarea de la universidad. No me gustaba el silencio de la casa, era demasiado profundo. Mientras escribía noté que algo me estaba observando. No lo vi, pero lo sentí, y el frío en mi nuca se intensificó. Al levantar la vista, un leve crujido desde el patio trasero escuché. Así que decidí investigar pensando en que era el viento o tal vez un animal, un gato o algo similar. Pero cuando abrí la puerta para asomarme, algo me golpeó de vuelta. La puerta del patio comenzó a sacudirse violentamente, como si alguien del otro lado la empujara con todas sus fuerzas. Cerré de golpe, asegurando la puerta con todos los cerrojos. A la mañana siguiente le conté a mi madre lo que había pasado. Aunque al principio me dijo que probablemente era el viento, empezó a preocuparse cuando le insistí sobre los ruidos y las cosas extrañas que pasaban. Desde entonces comenzamos a poner más seguros en las puertas, pero eso no detuvo los eventos. Mis sueños se volvieron cada vez más raros, casi como si fueran vivencias. Soñaba con sombras altas que quedaban inmóviles al pie de mi cama, mirándome fijamente. Pero lo más extraño era que al despertar notaba pequeños cortes en mis brazos y en el cuello. Al principio pensé que podía haberme rascado dormido, pero no tenía las uñas largas y ni ningún objeto punzante en el cuarto.
Las cosas se pusieron más raras aún cuando adoptamos a un cachorro que nos encontramos en la calle. Era un animal bastante tranquilo, juguetón, pero cada vez que entraba a mi cuarto, su actitud cambiaba drásticamente. Se ponía rígido, temblaba y a veces gruñía hacia el rincón junto al armario, donde no había nada, solo un par de cajas. Llegó al punto en el que se negaba a entrar y prefería quedarse en el cuarto de mis padres, como si mi habitación fuera su zona prohibida. El ambiente en la casa no mejoró. Las cosas comenzaron a moverse de sus lugares, las luces se apagaban y encendían solas. Y lo más aterrador fue una ocasión en la que el gas de la estufa quedó abierto sin razón aparente. Por suerte, mi hermano menor lo notó a tiempo, pero me quedó claro que algo estaba jugando con nosotros, algo peligroso. Hablé con mi madre una nueva vez, en esta ocasión con más urgencia. No podía soportar la sensación de peligro y los extraños eventos. Mi madre finalmente, preocupada, decidió pedir ayuda a un conocido suyo, un curandero que había ayudado a varias personas del barrio. El curandero llegó una tarde con su bolsa llena de hierbas, incienso y objetos extraños. Apenas entró a la casa, se detuvo, cerró los ojos y dijo: «Aquí hay algo que no pertenece a este mundo». Nos indicó que cerráramos todas las ventanas y las puertas. Durante horas recorrió cada rincón de la casa con un incienso, murmurando oraciones con un tono, aunque tranquilo, bastante firme, como si estuviera dando instrucciones. Cuando llegó a mi cuarto, su rostro se endureció. «Aquí es donde está la fuente», dijo. Colocó un recipiente en el suelo donde quemó hierbas que emitían un humo denso y perfumado. Nos pidió que rezáramos con él, y mientras lo hacíamos, sentí que el aire se volvía más liviano, como si una presión invisible comenzara a desaparecer. Antes de irse nos dejó instrucciones. Teníamos que colocar una vela blanca encendida en mi cuarto durante 7 noches seguidas y mantener un vaso de agua con sal junto a la puerta. Lo hicimos con cuidado y poco a poco, la casa afortunadamente comenzó a sentirse diferente. El cambio más evidente fue con el cachorro. Una noche lo llevé conmigo al cuarto esperando que, como siempre, se negara a entrar. Para mi sorpresa, cruzó la puerta sin dudar, moviendo la cola con calma. Desde entonces, jamás volvió a mostrar miedo por esta habitación. Han pasado algunos años desde eso, y aunque seguimos viviendo en esta casa, nunca volvimos a experimentar nada raro. Pero cada vez que alguien me menciona la sensación de ser observado en un lugar, recuerdo esa época de mi vida. Y sé que hay cosas que no podemos entender del todo. Continuemos con estas historias en casa que tengo preparadas para ti. No sin antes recordarte que si te están gustando este tipo de historias y este tipo de contenido, te invito a que me apoyes mucho dejando un like o un comentario diciéndome cuál fue tu historia favorita. De misma manera, no te olvides de mandar tu historia a través de los comentarios de YouTube o a través de espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Vamos con la última historia, que es enviada por una persona de nombre Roberto Guzmán. En lo particular es una historia que creo que cierra perfectamente este capítulo del día de hoy. Así que amablemente te pido que disfrutes la última historia de esta semana, de esta dosis de historias de terror. Esta es la historia de Roberto Guzmán. Cuando mi abuelo murió, dejó atrás muchas cosas. Era un hombre bastante reservado, con una vida llena de historias que nunca compartió del todo. Tras su muerte, mi familia y yo ayudamos a vaciar su casa. Entre libros polvorientos, herramientas viejas y fotografías amarillentadas, encontramos un viejo tambor de juguete. Era un objeto extraño, un poco desgastado pero conservado. Su cuero estaba manchado con marcas oscuras, como si el tiempo hubiese dejado cicatrices sobre él. Los aros de madera que lo rodeaban estaban tallados con formas que parecían hojas o quizá pequeños ojos. Cuando lo toqué, sentí una ligera vibración en los dedos, como si el tambor contuviera algo más que aire en su interior.
Era suyo cuando era niño, dijo mi mamá al encontrarlo. Ella lo miró con una mezcla de nostalgia y tristeza. Siempre decía que lo había traído de un campamento, pero nunca quiso contar la historia completa. Mi madre decidió llevárselo como recuerdo, y así el tambor terminó en mi casa. Lo colocamos en una repisa del estudio, junto a otros objetos de mi abuelo. Al principio no le di importancia, la verdad, pero noté que su presencia era peculiar. Las primeras noches, después de traerlo a casa, comencé a escuchar sonidos leves. Eran pequeños golpes, como si alguien estuviera tocando el tambor con las yemas de los dedos. Al principio pensé que eran ruidos normales de la casa. Quizás con el calor del día quebraban las maderas. Pero cuando entraba al estudio, el silencio volvía a caer, denso y bastante pesado. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un sonidito más fuerte. Un golpe seco que me hizo levantarme de inmediato. Fui al estudio y encendí la luz. Vi el tambor en el piso. Había caído de la repisa, pero lo extraño era que no parecía haber rodado o golpeado nada más. Estaba perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera colocado allí. Decidí no contarle nada a la familia, no quería asustarlos, y además no estaba seguro de lo que había ocurrido, pero las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Los golpes en el tambor se hicieron más frecuentes, casi siempre de noche. A veces eran tan suaves que apenas podías distinguirlos, pero otras ocasiones eran lo suficientemente fuertes como para despertarme. Una madrugada, mientras intentaba ignorar los ruidos y dormir, tuve un sueño muy extraño. En el sueño veía a mi abuelo, mucho más joven, como de mi edad, sentado en una silla, tocando el tambor con calma. A su alrededor había un grupo de niños, pero sus rostros eran borrosos, como si no pertenecieran a este mundo. Mi abuelo me miró con una expresión seria y decía algo que no lograba escuchar ciertamente. Cuando desperté, el sonido del tambor seguía resonando en mi cabeza. La situación empeoró cuando mi hermana, que estaba de visita, se quedó en el estudio. Al día siguiente, lucía pálida y nerviosa. Me dijo que había soñado con un grupo de niños pequeños tocando tambores y cantando una melodía monótona que la dejó inquieta. No quiero volver a entrar allí, me dijo, y desde entonces evitó por completo el estudio. Decidí preguntar más sobre el tambor con mi familia, pero no había ninguna pista sobre su origen. Finalmente hablé con un amigo de un tío que era sensible a este tipo de cosas, como él las llamaba. Cuando vio el tambor, él demostró bastante interés, pero aún así me dijo: esto no debería de estar aquí, mientras lo examinaba cuidadosamente. Luego añadió algo que me dejó frío. No es que sea el tambor en sí, sino lo que hay adentro. Me explicó que algunos objetos antiguos, especialmente los que estuvieron muy ligados a alguien, podían absorber energía o recuerdos, buenos y malos. Lo que sea que estaba ligado al tambor no quería irse. Le pedí ayuda para deshacernos de él, pero me advirtió que simplemente destruirlo o tirarlo empeoraría las cosas. Fue entonces que el señor realizó una especie de ritual. Quemó hierbas, murmuró palabras que la verdad no entendí y finalmente envolvió al tambor en una gran tela negra. Desde entonces, el estudio volvió a la normalidad, pero cada vez que pienso en el tambor y en el rostro de mi abuelo en aquel sueño, no puedo evitar sentir que él sabía algo más sobre ese objeto que jamás le mencionó a nadie de su familia. El amigo de mi tío se llevó a aquel tambor con la excusa de que no era bueno tenerlo en casa. Y, a pesar de que mi mamá insistió en quedárnoslo, le explicamos lo que podía pasar si ese objeto seguía en casa. Muchas gracias por quedarte hasta el final
de esta recopilación de historias de terror. Yo soy Oscar Morales, estás escuchando Espectro Podcast y esta es tu dosis semanal de historias de terror. De verdad, muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Te recuerdo que traigo un episodio nuevo cada semana. Nos estamos acercando peligrosamente al aniversario de un año de Espectro Podcast, el 6 de marzo. Estén atentos para los capítulos que siguen y más aún para ese capítulo en particular. Muchas gracias por todo. Yo fui Oscar Morales. Nos vemos la semana que viene.